Razones trigonométricas de un ángulo en posición normal. Hasta esta unidad hemos estado trabajando con ustedes, mis queridos alumnos, las razones trigonométricas de un ángulo agudo, un ángulo ubicado en el triángulo rectángulo, ni siquiera de su ángulo recto, sino de sus ángulos agudos, de sus ángulos complementarios. Bueno, a partir de ahora vamos a reconocer y vamos a aprender que también se pueden calcular las razones trigonométricas de un ángulo más grande que el agudo, de un ángulo que mida más de 90 grados, más de 180 grados, que mida 1000 grados, por ejemplo, 1.000.000 de grados, o que sea negativo, menos 50 grados, menos 60 grados, menos 1000 grados, qué sé yo. Usted pensaba que no se podía, no, sí se puede, ¿ya? Por eso ahora empezamos a entender, vamos a empezar a entender y a teorizar el cálculo de las razones trigonométricas de un ángulo en posición normal. No se puede decir de cualquier medida porque también hay que ser exactos con la teoría. En posición normal. ¿Qué significa un ángulo en posición normal? Esto que está dibujado acá es el plano cartesiano. Para que un ángulo esté en posición normal debe empezar a formarse aquí. Recuerde que el ángulo en trigonometría no es una forma, no es una forma. Recuerde que la competencia es forma, movimiento y localización. En trigonometría se trabaja mucho con la localización, con el movimiento y la localización. Mire, el rayo que es este se ha movido. Ya se movió, ya no está acá, ya cambió de posición, se movió. Se localiza acá. Esa capacidad de la localización es bastante desarrollada y justamente en este curso, ¿ya? Entonces, empieza aquí a moverse. Y podría moverse hasta acá, pero supongamos que este es un ángulo agudo normal que empezó aquí. Acá empieza y acá termina. Ya está. Vamos a llamarle alfa nomás, la letra más conocida. Por eso es que a este lado, que no lo voy a trazar, lo voy a dejar así invisible, porque este es el que nos interesa, se le llama lado inicial. Lado inicial. Ahí inicia y acá termina. Podría haber terminado acá en el segundo cuadrante, en el tercero o en el cuarto. Dicho sea de paso, hay que colocar esos nombrecitos acá. Esto de acá se llama primer cuadrante. ¿De acuerdo? Y hay que también tomar en cuenta que hacia acá es positivo, hacia acá es negativo, hacia allá es positivo, hacia acá es negativo. Eso ya saben por el plano cartesiano que hemos utilizado. Entonces el signo más bien de esta localización, todo lo que esté localizado acá, tendrá como signo más. Un doble signo. Esto se llama segundo cuadrante. Y el signo de esta localización será menos más. Esto se llama tercer cuadrante. Y el signo de esta localización es menos. Esto será el cuarto cuadrante. Y el signo de esa localización será más menos. Eso significa que cuando ustedes les den una cantidad escrita de esa forma, por ejemplo, le dicen el 8, menos 3. Ya no tienen que decirte dónde está, tú lo puedes localizar. La primera componente es positiva, la otra es negativa, más menos. ¿Dónde hay más menos? Acá no es, acá tampoco, aquí está. Este es un punto del cuarto cuadrante, lo localizaste. ¿Me entiendes? ¿Ya? Recuerda bien la competencia, mi querido alumno, ¿no? Ustedes están siendo preparados en estas épocas en sus competencias, porque eso requiere de ustedes ahora, las profesiones, las universidades, la misma vida, requiere que usted sea competente. No era como en mi época era solamente conocimiento, el papá decidía todo, el papá decidía tu profesión, tu carrera, todo. Ahora no, ahora ustedes son independientes. Por eso deben medir bien sus capacidades y luego sus competencias y en base a eso desarrollarse en el futuro, para que sean exitosos. Muy bien. Esta proyección de acá, este elemento que se suele colocar aquí, voy a usar el mismo colorcito acá, este puntito de acá, que se proyecta hacia arriba, este puntito, eso se llama abscisa. Y este de acá, eso se llama ordenada. Esa es la forma de localizar un punto mixto, ¿de acuerdo? A esto se le acostumbra colocar como nombre X. ¿Ya? Recuerda, eso se llama abscisa.
Vamos a ponerlo acá. Abscisa. Todas las abscisas están acá. Por eso esto se llama eje de las abscisas. ¿De acuerdo? A esto que se le acostumbra a colocar o nominar con Y, a eso le vamos a llamar ordenada. Ahí está. ¿De acuerdo? Y a este producto cartesiano, eso es realmente, se le denota con los dos nombres. Este ya es un punto de dos dimensiones, un punto bidimensional. Una dimensión es esta, y la otra dimensión es esta de acá. Ahí están las dos dimensiones. Esta dimensión, la primera, ¿qué significa? ¿Qué denota? ¿Qué localiza esta posición, esta componente, esta dimensión? Localiza derecha o izquierda. ¿Ya? Si acá ponen 2, dicen 2 a la derecha. Si ponen -2, es 2, pero para la izquierda. Estaría por acá. ¿De acuerdo? Este otro localiza arriba abajo. Este punto está entonces a la derecha y arriba. Eso es una localización, mis queridos alumnos. ¿Ya? Muy bien. Y eso no se llama ni ordenada ni abscisa. ¿Dónde le pongo ese nombrecito? A ver. Acá arriba se verá, ¿no? Ya. Eso se llama coordenada. Coordenada. No vaya usted a confundir la palabra coordenada con la palabra ordenada. Coordenada bidimensional. Hay coordenadas unidimensionales, bidimensionales, tridimensionales y demás dimensiones también. Muy bien, y este segmento orientado, porque verdaderamente debería ser así, a esto se le llama radio vector. Se le denota con la letra R en la escuela, pero vamos a usarlo como en la universidad, ¿ya? La letra en griego, Rho. Listo. Y eso será el famoso radio vector. Que lo colocamos por acá. Ese es el radio vector. Radio vector. Esos son los elementos que vamos a usar ahora para la razón trigonométrica. Ya no vamos a usar cateto, hipotenusa. Si quieren ver la relación que hay con esos nombres, podemos agregar acá lo siguiente. Por ejemplo, si esto es el 0, y este es el punto X, la longitud es desde acá hasta acá. La resta X menos 0, X. Esto vendría a ser la longitud de un cateto adyacente, si ustedes quieren ponerle algo. De acá de 0 a Y, esta sería una longitud Y, un segmento de recta que mide Y. Podría ser el cateto opuesto. En este triángulo rectángulo, esto se llamaría pues longitud del cateto opuesto, longitud del cateto adyacente y esto es longitud de la hipotenusa. Pero de este triángulo. Pero si no hay triángulo, ahí tienen sus nombres. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer en esta parte de la trigonometría, mis queridos alumnos, es cambiarle de nombre, pues, hacerlo más general, generalizar esto para que sirva no solamente para este ángulo, sino para un ángulo más grande, del segundo cuadrante, o del tercero, o del cuarto, o en todo caso ángulos negativos también. ¿Ya? Las razones son las mismas, que ustedes conocen, el seno, el coseno, la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante. En este caso del ángulo alfa. ¿De acuerdo? Entonces vamos colocando aquí sus representaciones, primero simbólicas. Usando todavía el triángulo. El seno es cateto opuesto entre hipotenusa. Y entre Rho. Ahí está. El coseno, cateto adyacente entre hipotenusa. En este caso Y entre Rho. Ahí está. La tangente, cateto opuesto entre adyacente, Y entre X. ¿De acuerdo? La cotangente es la inversa. Listo, ya usted sabe llenar esto ya. Este inclusive es el inverso de acá. Esas cosas ya hemos aprendido. ¿Estamos bien? Y este último es el inverso del seno. Entonces será Rho entre Y. Pero ya no se llaman catetos, ya no se llama hipotenusa. Vamos a ponerle los nombres correctos. El nombre que a partir de ahora va a tener que utilizar mi querido alumno. Tenemos todo el año para que se acostumbre al uso de ese nombre. Recuerden que usted está conociendo la trigonometría recién. ¿Ya? Entonces, poquito a poquito. Ya cuando sean expertos, ya no hará falta esta tablita, ya todo lo tendrán ustedes en su memoria. ¿Qué cosa es Y, profesor? Ahí está, pues, ordenada. Entonces pones acá ordenada. Ordenada. ¿Qué cosa es Rho? Ese es el radio vector. No es radio nomás, así completo, radio vector. ¿De acuerdo?
Para el coseno, el radio vector se mantiene en el denominador. Radio vector. Arriba cambia, no es ordenada, es abscisa. Ya está. La tangente, ¿qué? Y entre, ¿qué cosa es Y, profe? Y es ordenada. Y es ordenada. Y X es la abscisa. Acá se invierte. Es la abscisa primero y debajo la ordenada. Ahí está. La secante es ρ. ¿Qué cosa es ρ, profesor? El radio vector. El radio vector. ¿De acuerdo? Entre la... ¿Qué cosa es X? X es la abscisa. Y aquí se mantiene el radio vector en el numerador. Radio vector. Y abajo ya es ordenada. ¿Ya? Mis queridos alumnos. Entonces, a partir de ahora, además de saber calcular razones trigonométricas con catetos e hipotenusa, también tenemos que aprender a calcular razones trigonométricas con estos nuevos nombres. Profesor, está tranca, profesor, va a aprender. Todo se aprende, muchachos. A la edad de ustedes, todo se aprende. ¿Ya? Lo vamos a aprender usando un poco de memoria. Vamos a tener que memorizar algunas cosas, pero sobre todo vamos a tener que desarrollar nuestras capacidades. En este caso, la capacidad de localización, de movimiento. La capacidad de la modelación se aplica más en geometría. ¿Han visto, no? Ya, ustedes son alumnos de la época. Esta es la era de las competencias para ustedes. Muy bien, un ejemplito, a ver. Supongamos que acá tenemos un ángulo en posición normal grande, grandote. Hasta acá llega. Es desde acá hasta aquí. Vamos a ponerle beta. Ese ángulo tiene que ser más de 180. Desde acá hasta acá hay 90, acá hay 180. Puede ser 50 más, 230, por ejemplo. Y eso no está en un triángulo rectángulo. Entonces aquí necesitamos sus componentes. En el problema te suelen decir así. Ya. Aquí ambos son negativos. Porque tanto izquierda como abajo son negativos. Por ejemplo, le ponemos aquí 3 negativo y 4 negativo para la otra componente. Entonces, en ese ejercicio, en esa modelación, tenemos que la abscisa es menos 3. ¿Sí o no? La ordenada es menos 4. Lo que falta aquí es el radio vector. Para calcular el radio vector, ustedes van a tener que utilizar siempre una propiedad, una fórmula que es conocida, el famoso teorema de Pitágoras. ¿Ya? El radio vector siempre lo calculan ustedes con la raíz cuadrada de la abscisa al cuadrado más la ordenada al cuadrado. Un teoremita que durante toda la vida lo vamos a utilizar. ¿Ya? En este caso hago lo mismo, pues, ¿no? Calculamos el radio vector. ¿Cuánto es el radio vector? La raíz cuadrada de un número negativo elevado al cuadrado se hace positivo. Igual acá. 4 al cuadrado, 16, aunque sea negativo. 9 más 16 es 25 y la raíz positiva viene a ser 5. Ya, el radio vector siempre es un segmento de recta, es una longitud, siempre es positivo. Entonces, con esos elementos te pueden preguntar a ti de todo. Por ejemplo, calcule usted, por ejemplo, la secante del ángulo beta, por ejemplo. Secante. ¿Dónde está el triángulo? Podemos hacer secante. Hipotenusa con cateto. No, ya no es así, ya. Busca acá. ¿Qué dice secante? Radio vector entre abscisa. O si no, ρ entre X. Depende de cómo has grabado tú en tu memoria esto de acá. ¿Ya? Radio vector entre el radio vector es 5 y la abscisa es menos 3. Déjale el signo con ese número. A veces uno le coloca el signo a toda la fracción y después no sabemos a quién le corresponde ese menos, o al 5 o al 3. Ahí nomás. ¿De acuerdo? Uno de los ángulos más fáciles que hay es el ángulo del primer cuadrante. Pues. Supongamos que te dicen que esto es el ángulo en posición normal, conocido agudo, y aquí obviamente los dos serán positivos. Esto es 20 y esto es 21. Profesor, números son muy grandes. Este es el radio vector que hemos calculado, en este caso y en este caso también. ¿De acuerdo? Vamos a calcular. Ya está. Entonces, se nota claramente que en ese ejercicio la abscisa es 20 y la ordenada es 21. Falta el radio vector. Allá, profesor Pitágoras, pues, listo. ¿Cuánto es 20 al cuadrado? 20 al cuadrado es 400. Más 21 al cuadrado, 441. Lo haces así, como 12 al cuadrado, pero al revés, 144. Así lo puedes hacer. ¿Ya? Entonces ahí tenemos una cantidad que es
¿cuánto es acá? Raíz de 841. Y con tu calculadora, comprueba, eso siempre es 29. Listo. Un poquito más complicado que el otro número, pero fácil de calcular. Entonces, por ejemplo, acá te piden calcular el seno, pues la más conocida de todas. El seno, vamos a llamar esto beta. Ya, el seno de beta, profe. Uy, eso es fácil, cateto opuesto hipotenusa. No, ya no uses eso ya. Acá dice seno, ordenada entre radio vector. ¿Cuál es la ordenada? 21. Radio vector, 29. ¿Ya, mis queridos alumnos? Entonces, a partir de ahora, en todo lo que quede del año, vamos a utilizar eso. Tenemos todo un año para que esto se quede grabado en tu memoria, para que usted sea competente en su uso. ¿De acuerdo? Ya el próximo año, ya va a estar acá. Es más, en los exámenes este año te voy a permitir usar eso. ¿De acuerdo? Hasta que te acostumbres. Muy bien, alumnos. Tome nota de eso.